Buenos días familia, este es un tema más de nuestro proyecto Yo me intereso y el tema de este día es intervención en situaciones de crisis conductuales. Esperemos que este tema como todo les sea de mucho provecho. ¿Qué es una crisis? Una crisis es la reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica de una persona ante un evento precipitante, algo que la detona, que se constituye en un estado temporal de trastorno, desorganización de alta intensidad. Tiene comportamientos muy notorios, son muy evidentes, muy intensos, muy fuertes. La persona pierde la racionalidad. En esta crisis se da la necesidad de ayuda que aparece cuando una persona enfrenta un obstáculo a sus objetivos o expectativas vitales. Por ejemplo, no logra lo que quiere en ese momento y por el sentimiento de frustración puede detonar. En la crisis se pierde temporalmente la capacidad de dar una respuesta efectiva y ajustada al problema, ya que estos episodios tienen una alta probabilidad de agravarse. Llegan incluso a conductas de agresión física hacia ellos mismos o hacia otros, porque fallan los mecanismos habituales de afrontamiento, existe incapacidad para manejar las situaciones o dar soluciones a otros problemas. ¿Quiénes pueden tener una crisis conductual? Estos temas, como ustedes conocen, van dirigidos a la población con discapacidad. Sin embargo, es importante entender que una crisis conductual nos puede suceder a cualquiera, ya que si no contamos con las habilidades de comunicación o de comprensión de las herramientas para autocontrolarnos, pues también nos vemos expuestos a poder tener una crisis conductual. Esto podría generar que la persona incurra en una crisis aunque no sea una persona en situación de discapacidad. ¿Por qué suceden las crisis? Causas. Si bien en ocasiones estos cambios suceden de un modo repentino y son muy evidentes, en otros casos los cambios de conducta pueden producirse gradualmente, pasando un poco desapercibidos al principio. La crisis surge de un evento precipitante, es decir, algo que va a detonar la crisis, que genera impacto emocional e implica desorganización y desequilibrio, y esto podría ser por un suceso traumático, la incapacidad para manejar situaciones nuevas, también dramática confusión de sentimientos, pensamientos y conductas, un componente sensorial, por ejemplo, muchísima bulla o estar muy expuesto a tecnología, a mucho uso del celular o al televisor. También muchísimo tiempo libre, muchísimo aburrimiento, la frustración, es decir, mucha exposición al fracaso, que usted intenta hacer algo y siempre le sale mal. También puede ser por dolor, miedo o angustia y dificultad para no darse a entender. Es decir, yo quiero decir algo y la gente no me entiende. Muchas veces, en el caso de personas con discapacidad, a veces los chicos no pueden expresar lo que necesitan, lo que sienten, lo que quieren, y eso generalmente detona una crisis. Es más probable que una crisis se desarrolle desde una persona que no ha terminado de adquirir o fortalecer sus habilidades de autocontrol o de comunicación, que es lo que le permite que nos autocontrolemos en situaciones de estrés. Por ejemplo, le puede pasar a cualquier persona, pero vamos a partir de que las personas adultas ya han desarrollado ciertas habilidades de autocontrolarse para no detonar en una crisis cada vez que algo que no nos sale o como nosotros queremos o esperamos. Podría suceder a cualquier persona, no está relacionado con la edad, sino con las conductas adaptativas, al repertorio de conductas adaptativas que una persona haya podido adquirir y que le permitan hacer frente a las diferentes situaciones. ¿Cuánto tiempo puede durar una crisis? Afortunadamente pueden durar
durante un lapso de tiempo o presentarse en pequeños lapsos de tiempo. También se pueden presentar solo una vez y nunca más volver a aparecer, porque son episodios de muy alta intensidad. Las crisis conductuales son las que tienen episodios de comportamiento, como por ejemplo, tirar cosas, romper, golpear. Se pueden hacer muy largas cuando estamos acompañados de la persona que está en crisis, pero recordemos, la crisis es temporal y va a acabar. Algunas señales que permiten predecir o detectar los primeros signos de la crisis. Cambian los gestos faciales, cambian el tono muscular, rigidez, algunos movimientos repetitivos, ansiedad anticipatoria, culpa, ansiedad generalizada, preocupación, trastornos del habla, palpitaciones, reacciones de pánico, bloqueo mental, taquicardia, miedo, negación, desconfianza, enfado, rabia, sensación de impotencia, alteraciones del sueño, irritación, dificultades de atención, fatiga, mareos, hostilidad y agresividad. Los 4 niveles de desarrollo de una crisis y cómo reaccionar según el nivel. En el primer nivel vamos a encontrar el nivel de ansiedad. Toda situación de crisis presenta su momento inicial, un cambio de la conducta normal de la persona. Se garantiza por un gasto de energía desmesurado. Se manifiesta por signos como demanda repetitiva de atención inmediata, aprieta los puños, deambula agitado, cambios en los gestos faciales o musculares. La respuesta que van a tener los familiares sería la respuesta de apoyo de los familiares. La actitud de apoyo requiere que las personas demuestren empatía y escuchen con atención al individuo para identificar qué es lo que le está molestando o qué es lo que no le gusta en ese momento. Se puede tratar de desviar la atención hacia actividades que a él le gusten mucho, como puede ser pintar, caminar, salir, jugar con legos, para evitar que continúe al nivel siguiente. Nivel de actitud defensivo. La persona se coloca frente al familiar en una situación defensiva, ofensiva o desafiante cuando notamos que comienza a perder el control. Se manifiesta por signos como emitir señales verbales y no verbales, gritos, amenazas, insultos, golpes en la mesa. Esto nos indica que está empezando a perder el control. Respuesta directiva, fijando límites. La mejor actitud que puede asumir la familia durante el nivel defensivo es la directiva, que permite fijar límites conductuales para el individuo. Existen varios puntos claves para fijar límites. En primer lugar, asegúrese de que los límites estén claros para la persona. Por ello, nos debemos asegurar que los límites están claros para que la persona no los malentienda. Por ello, deben ser sencillos de entender. Bríndele opciones. En lugar de comportarse así, puedes hacer otra cosa, tratando de negociar con la persona, explicarle las consecuencias de lo que puede pasar si hace tal cosa. Tercer nivel, persona que ataca. La persona adquiere un comportamiento agresivo que implica riesgo de daño a sí mismo y a otras personas. Se manifiesta por intención de agredir al familiar, tirar cosas al suelo, utilizar objetos que le puedan producir daño a otros. En este momento hay pérdida total del control. La respuesta de intervención física no violenta en crisis, en este caso, en este nivel. Se debe tratar lo más posible de estar lejos de la persona, pero cuidando que no se haga daño. Alejar todos los objetos peligrosos y valiosos que se encuentren en el lugar. Si ya no hay remedio y como fin último, debe utilizarse solo como último recurso, ya que está
ahora en el punto donde usted ha agotado todos los medios verbales de manejar esta situación. Si la persona ya no responde a la razón y representa un peligro para sí mismo y para otras personas, en el área se debe considerar controlar físicamente, pero tome en cuenta, sin maltratar y con la mínima fuerza, para no hacer daño a la persona en crisis. Cuarto, reducción de nivel de tensión. Una vez ocurrido el ataque, disminuye el nivel de tensión, es tanto física como emocional. En este momento la persona comienza a recuperar el control racional. Si usted está restringiendo a la persona, en este momento puede llegar a sentir la reducción de la tensión de los músculos del cuerpo. Puede que se duerma y no controla esfínteres. En la relación terapéutica, la cuarta y última respuesta de la persona durante la reducción de tensión del individuo es la relación terapéutica, uno de los mejores momentos para tratar de hablar con la persona. Muchas veces la persona está tratando activamente de justificarse. Hay que hacerlo sin regañarlo y debemos ser muy empáticos. ¿Cuál es el papel que tiene que cumplir el resto de los miembros de la familia? En los diferentes momentos de la crisis hay diferentes posiciones. Si la idea es desviar la atención y que se tranquilice, se aparta, se le da su espacio para que la persona se tranquilice. Pero si está en nivel 3, cada uno de los integrantes de la familia tiene que asumir un rol. Uno, para resguardar nuestra seguridad y evitar que se autoagreda. No podemos estar en el nivel 1 a 1 con la persona. En el nivel máximo de crisis, más si se está haciendo daño, es importante tener apoyo. El papel que asume cada integrante, salvaguardando la integridad de los más vulnerables de la casa. El papel de apoyo consiste en que en ningún momento me voy a tomar el comportamiento de manera personal, porque cuando eso sucede pierdo la calma y me desbordo yo también y reacciono. Ya no estoy planificando mis respuestas, sino que estoy reaccionando y eso podría entorpecer el abordaje o una respuesta efectiva ante la situación de crisis. Pero definitivamente tiene que haber otro momento donde ya todos los miembros de la familia y la persona han recuperado el control físico y mental para repasar qué fue lo que pasó. Y la próxima vez que estés en esta situación, ¿qué podríamos hacer en vez de golpear, en lugar de romper o de pegar gritos? ¿Cuáles son opciones de comportamiento alternativo, ya que muchas veces subestimamos su capacidad de comprensión y pensamos que no van a comprender? Sin embargo, se debe de dialogar con la persona que entró en crisis. Tips para intervención en crisis. La intervención en crisis depende de varios factores. Podemos utilizar un protocolo de intervención en crisis previamente establecido. Los familiares se dividirán los papeles que van a cumplir cuando la persona entre en una crisis. Sin embargo, el mismo tendría que ser modificado de acuerdo a la situación particular que se presenta o a las circunstancias que rodean la misma. Habrá que valorar diversos factores. Causas internas o externas de la conducta agresiva, sobre las cuales la familia tiene poco o ningún control. Habilidad de controlar su propia conducta, no tomar personalmente la agresividad de otros. Los familiares no siempre pueden controlar los factores especificantes, pero sí pueden controlar su propia reacción a la conducta agresiva. Mantenga una actitud sin reacciones exageradas o actos inadecuados. Mis reacciones pueden influir en las personas en crisis o en la respuesta de otros familiares. Consejos y técnicas en la intervención verbal. Conservar la calma. Aislar la situación. Hacer cumplir los límites fijados. Escuchar. Tener conciencia de la comunicación no verbal, los gestos que presenta la persona antes y durante la crisis. Ser coherente.
conciencia de la comunicación paraverbal, que es todo lo que nos está diciendo, como lo decíamos, gestos y movimientos de las manos. Intervención verbal, lo que no se debe hacer. Reaccionar exageradamente. Provocar una lucha por el poder. Hacer falsas promesas. Pretender prestar atención. Precipitarse a emitir juicios. Amenazar, gritar o utilizar gestos exagerados. Produce confusión y frustración. Por lo mismo, no se debe de hacer. Claves para fijar límites. La primera sería ser sencillo y claro. Pórtese bien, no hay que hacerlo, tiene que decírselo, indicar específicamente lo que se quiere que haga. Ya que es una indicación muy general, voy a darles un ejemplo. Ten cuidado, no te golpees ni golpees a las personas. En la segunda serían las razonables. No pedirle algo imposible. Y en la tercera son las aplicables. Lo que le digo que va a pasar, tiene que pasar. Un ejemplo, hoy te quedas sin escuchar música como consecuencia de tus acciones. Se debe cumplir lo establecido, es decir, no se escucha música, ya que si se le permite, no tomará en serio las indicaciones que uno le está dando. Vamos a intentar también diseñar un plan de intervención en situaciones de crisis. Es importante definir cuidadosamente en qué consiste una situación de crisis. Después, descubrir los procedimientos de intervención y quiénes son las personas a las que corresponde aplicarnos. A esto nos referimos cuáles miembros de su hogar van a intervenir en esta crisis. E identificar los recursos necesarios para implementar el plan. Por ejemplo, actividades y pedir ayuda y a quién pedir ayuda. Recomendaciones. Anticipación, prevención, todas las medidas que yo pueda tomar para adelantarme a que una crisis conductual suceda. Si yo sé que mi hijo tiene dificultades cuando se interrumpen sus rutinas, una historia social, es decir, dibujos, le ayuda a explicarle a la persona con discapacidad un evento social que está sucediendo. Por ejemplo, ¿por qué no podemos salir en este momento, ir al parque, a la escuela, al colegio, a la asociación y las cosas que podríamos hacer en lugar de ir a estos lugares? La posibilidad de hacer actividades placenteras con ellos, preparar recetas fáciles que les guste, permitir el espacio cuando vemos a la persona un poco alterada, permitir el desahogo es importante donde la persona grita o insulta, permitirle que lo realice. Para las familias, muchas veces porque piensan que otras personas están escuchando o porque no nos gusta que nos insulte, tratamos de aminorarlo e interrumpir a la persona. La recomendación es al revés. Permita que grite todo lo que tenga que gritar. Dele su espacio porque el hecho de que me aproxime y trate de sujetarlo podría más bien llevarlo al tercer nivel de la crisis, que es el más alto. Alguien podría eliminar los objetos peligrosos en una situación de crisis, sacar objetos valiosos como computadoras para no tener la preocupación por los objetos, que ahorita no es lo más importante.